Antes de que el nombre Guanajuato tuviera sonido de ciudad, esa tierra estaba hecha de piedra caliente, silencio extenso y viento que susurraba bajito entre los valles. Los pueblos otomíes y chichimecas vivían con el tiempo marcado por los astros y por los latidos de su propio corazón. No había oro visible, ni plata reluciente, solo tierra dura, montañas que parecían rozar el cielo y cavernas que guardaban sombras más antiguas que cualquier nombre. Se guiaban por historias contadas al borde del fuego, por símbolos grabados en la roca y por la intuición que pasaba de madre a hija, de anciano a aprendiz. Las noches eran frías, pero jamás solitarias. Había algo allí, incluso en la oscuridad, que hacía que la gente escuchara más de lo que sus oídos podían percibir. Fue en una de esas noches en que el cielo se confundía con la tierra cuando él apareció. Nadie lo vio llegar. No hubo pasos, ni ruido de piedras rodando monte abajo. Simplemente ya estaba allí, quieto entre dos cactus, con los ojos entrecerrados, como si sintiera la respiración de la tierra. Su piel era clara, pero no como la de los colonos. Era como si estuviera hecha de polen, sol y memoria. El cabello le caía sobre los hombros como lluvia cansada y sus pies, descalzos, no dejaban huella. Los primeros en notarlo fueron dos niños que recogían hojas de agave para su madre. Uno de ellos dijo, en voz casi susurrada, que aquel hombre sonreía con los ojos, pero no parecía mirar hacia afuera. Era como si mirara hacia lo más profundo de todo. Él no hablaba mucho, casi nada, en realidad. Solo se sentaba sobre las piedras lisas junto al manantial, donde los ancianos solían meditar. Se quedaba allí por horas, contemplando el reflejo del agua, como si viera algo que nadie más lograba ver. Las mujeres comenzaron a dejarlo tranquilo. Los hombres lo observaban desde lejos. Pero fue un perro enfermo, tendido a los pies del Cerro de la Bufa, lo que cambió todo. Cuentan que el hombre apenas rozó al animal con la punta de los dedos y su respiración volvió a ser ligera como si la hubieran devuelto desde el otro lado. A partir de ese momento, nadie volvió a ignorarlo. Se convirtió en tema de conversación en los mercados, en los senderos entre los cultivos, en las oraciones no pronunciadas. Nadie sabía su nombre, pero todos sentían que él llevaba consigo algo antiguo, quizá algo que ellos mismos habían olvidado. Con el tiempo, comenzó a aparecer en lugares insospechados, en la entrada de una cueva donde una mujer dio a luz sola, al costado de un campo donde el maíz no brotaba desde hacía años, en el camino de regreso de un joven que pensaba perderse entre los cerros. Nunca pedía nada, nunca llevaba nada, y aún así, cada vez que alguien se cruzaba con él, volvía cambiado. Algunos relataban sueños vívidos la noche siguiente, llenos de agua, luz y voces que parecían surgir del corazón de la tierra. Otros permanecían días en silencio, como si digerieran un secreto antediluviano. Él era eso, una presencia que no tenía que imponerse para ser percibida, una especie de recuerdo vivo que tocaba a quien estaba dispuesto e inquietaba a quien se olvidaba con demasiada facilidad. Nadie sabía dónde dormía, si dormía. Tampoco se sabía si comía. Los niños juraban haberlo visto desvanecerse en las sombras de las piedras o adentrarse en túneles estrechos y no volver a salir por el otro lado. Una vez, un anciano llamado Tlesón intentó seguirlo después del ocaso, intrigado por la forma en que parecía atravesar la maleza sin dejar huella. Regresó antes de la medianoche, pálido como ceniza y sin pronunciar palabra durante 3 días. Cuando finalmente habló, dijo únicamente, no debía haber visto lo que vi. A partir de entonces, algunos empezaron a evitarlo, pero otros, especialmente quienes cargaban algún tipo de dolor, continuaban acercándose, como sabiendo que solo allí, junto a aquel hombre silencioso, su carga se aligeraba.
La primera vez que habló fue a una mujer que había perdido a dos hijos pequeños en un derrumbe de rocas. Ella estaba sentada frente a un árbol retorcido, con los ojos resecos de tanto llorar. Él apareció sin hacer el menor ruido, se sentó junto a ella y guardó silencio por largo rato. Cuando ella ya suponía que no diría nada, murmuró con suavidad: «Ellos aún te escuchan, pero ahora eres tú quien debe escuchar». No fue un consuelo, ni una tristeza, sino una constatación, como quien señala un rumbo y luego deja que la otra persona decida si lo sigue. En los días siguientes, ella volvió a dormir, volvió a comer, y un día volvió a sonreír mientras entonaba una antigua canción que nadie más recordaba. En la entrada de una mina abandonada, cerca de donde hoy transcurre uno de los túneles turísticos, hay una enorme piedra con una cruz de 4 puntas tallada en su centro. Los guías aseguran que es legado colonial, pero los ancianos de la ciudad, sobre todo quienes viven en las zonas altas, donde aún se cocina con leña, relatan otra versión. Dicen que allí fue donde él permaneció sentado durante días, sin moverse, cuando un grupo de mineros se extravió bajo tierra. Nadie se atrevía a adentrarse a rescatarlos, y los gritos habían cesado. En la tarde del 5.º día se levantó, entró solo y regresó con los 4 mineros en fila tras él, como si simplemente se hubieran perdido en el tiempo. Uno de ellos abandonó la minería tras esa experiencia. Otro ya no habló con ira jamás. El más joven se convirtió en maestro de símbolos y comenzó a dibujar círculos y espirales en las paredes de las casas, como queriendo recordar a todos algo que ni siquiera él sabía explicar. Él no practicaba rituales, no bendecía a nadie, no aceptaba ofrendas, ni permitía que lo tocaran con reverencia. Cuando alguien intentaba arrodillarse, solo alzaba la cabeza y decía: «No es así como se encuentra lo que está dentro». Sin embargo, la gente empezó a cambiar por su influencia. No cambiaban por miedo ni por promesa, sino por reconocimiento, como si su presencia despertara una forma de ser que yacía dormida. Las familias discutían menos, las conversaciones fluían más pausadas, como si cada palabra tuviera peso, e incluso los días secos resultaban menos áridos. Él no hacía nada, pero todo a su alrededor se alineaba, como si el mundo cerca de él recordara cómo era antes de extraviarse. Los primeros que de veras se inquietaron fueron aquellos que ejercían el poder, aunque no lo proclamasen abiertamente. Hombres que controlaban las reservas de sal, el cultivo del amaranto, las decisiones que nunca salían a la luz, pero de las que todos conocían su origen. Veían la transformación en la gente como una amenaza. «Un pueblo sin temor se descompone», dijo uno de ellos cierto día, señalando la colina donde el hombre había sido visto garabateando símbolos en la arena. Comenzaron a difundir rumores, que era un espíritu errante, tal vez un ser disfrazado, pero nadie lo creía con convicción, porque por más que quisieran dudar, había algo en su presencia que no se explicaba, pero tampoco se extinguía. Un joven llamado Kael, encargado de la herrería del poblado, quedó desfigurado tras un accidente con metal fundido. Pasó semanas encerrado, rechazando la compasión de los vecinos. Una mañana helada, el hombre de tez luminosa apareció en su puerta sin decir palabra. Entró, se sentó en el suelo y permaneció allí hasta el mediodía, con la mirada fija en la brasa apagada. Al ponerse de pie, miró a Kael y susurró: «Lo que arde por fuera solo revela lo que ya estaba firme por dentro». Al día siguiente, Kael reapareció en la plaza con el rostro cubierto por una tela roja y la mirada erguida. Comenzó a enseñar a los niños a modelar barro, y con el tiempo se convirtió en guía. Nunca habló de lo sucedido, pero cada día dejaba flores secas en la roca donde aquel hombre solía sentarse. La ciudad se tornó inquieta, pero no por lo que él hacía.
Era precisamente el hecho de que no actuara como esperaban lo que más molestaba. No establecía normas, no formaba discípulos, no definía lo correcto o incorrecto, simplemente existía, y esa existencia bastaba para alterar todo. Algunos lo describían como el vestigio vivo de una época en que el mundo no necesitaba correcciones, sino recordatorios. Otros lo veían como una subversión al control, pues no encajaba en ninguna estructura. Una anciana llamada Yua, vendedora de raíces y relatos desde que tiene memoria, afirmó una vez: «Es como la semilla olvidada. No sabes dónde cayó, pero cuando brota, nadie logra arrancarla». Cierto día, quienes deseaban su partida organizaron un ritual en la plaza central. Levantaron altares con cráneos de animales, invocaron nombres antiguos que las generaciones más jóvenes ya no alcanzaban a pronunciar. Encendieron incienso, golpearon tambores, clamaron al cielo con gritos, todo en busca de una señal. Pero aquel día el cielo se mantuvo inmutable. El viento enmudeció, las velas ardían sin fuerza. En medio de la ceremonia, él apareció sin anunciarse. No ingresó al círculo ni se acercó. Se detuvo entre dos piedras enormes, en silencio, observando. Uno a uno, las miradas se tornaron hacia él, como si su presencia lograra silenciar incluso a los dioses invocados. Nadie pronunció palabra, y cuando dio media vuelta y desapareció por un sendero angosto entre los arbustos, nadie osó seguirlo. Después de ese día, algo en el ambiente cambió, no de forma abrupta, sino como una brisa que lleva el olor de la lluvia antes de caer la primera gota. La gente empezó a ascender a los cerros con más frecuencia, aunque sin saber por qué. Algunos llevaban flores silvestres, otros solo silencio. No pedían nada, solo permanecían junto a las rocas, como esperando que aquello revelara algo interior. Una mujer subía cada semana con su pequeño en hombros, porque el niño dormía mejor tras sentarse en aquel paraje. Un anciano con dificultad para andar se arrastraba hasta la ladera y cerraba los ojos por horas. Nadie preguntaba nada, y quizá por eso todo allí parecía más sagrado que cualquier templo levantado por manos humanas. Una mañana brotó un manantial al lado de uno de los senderos que conducen a la antigua mina. Surgió agua fresca y cristalina de un punto que días antes solo mostraba roca reseca. La gente empezó a lavarse la cara allí y contaban que sentían el cuerpo más ligero al hacerlo. Una joven llamada Arali, sumida en duelo tras la muerte de su hermano, llevó hojas de sábila para dejarlas junto a la fuente. Un día, al arrodillarse, vio al hombre parado al otro lado del agua. No dijo nada, solo la mirando con una ternura que parecía de otra época. Cuando parpadeó, él ya había desaparecido. Sin embargo, la tristeza que ella albergaba en el pecho comenzó a diluirse. Con el tiempo, surgieron trazos en las piedras que flanquean los senderos, símbolos de origen desconocido que replicaban formas ya vistas. Cruces de brazos iguales, corazones abiertos y círculos entrelazados como espirales de viento. Algunos lugareños intentaron borrarlos, creyendo que eran simples travesuras, pero reaparecían al amanecer grabados con mayor firmeza. Una maestra de la escuela local los fotografió y envió a la capital para análisis. Los expertos concluyeron que se trataba de composiciones no adscritas a ninguna cultura indígena registrada, lo que solo alimentó el misterio. Sin explicación alguna, aquellos signos empezaron a ser respetados. Nadie osaba tocarlos y muchos los copiaban en las puertas de sus hogares, sea por protección o por instinto. En el presente, cuando el sol comienza a ocultarse entre las curvas de los cerros de Guanajuato, aún hay quienes sienten ese mismo silencio denso de antaño. Visitantes que recorren los túneles de piedra aminoran el paso sin saber por qué.
Guías turísticos confiesan que incluso en días fríos perciben una brisa cálida proveniente de rincones inesperados. Moradores de larga data aseguran que en ciertas noches escuchan pasos suaves entre las rocas, aun cuando no haya nadie despierto. Y algunos afirman, con la convicción de quien no busca demostrar nada, que aquel hombre sigue allí, no con cuerpo, sino con presencia, una presencia que no precisa ser vista para sentirse, como el aroma de la tierra tras la lluvia o el silencio que precede a un reencuentro. En la parte más alta de la ciudad, donde casi nadie se aventura salvo los vecinos de antaño, hay un muro agrietado con un dibujo a carbón que no desaparece ni con las lluvias. Representa a una figura de espaldas, sentada con las manos sobre las rodillas, mirando hacia el Valle de Santiago. Un muchacho llamado Iker, que creció en ese lugar y hoy ejerce como albañil, afirma que ese dibujo existía antes de que su abuelo naciera. Y cuenta que cuando alguien intenta cubrirlo con pintura o cemento, la pintura chorrea, el revoque se agrieta o simplemente al amanecer vuelve a verse igual. Es como si el muro quisiera recordarnos lo que nos empeñamos en olvidar, dijo Iker una vez mientras lijaba la reja oxidada de un portón, y en su mirada había una certeza pausada que convencía a cualquiera. Las historias nunca cesaron por completo, solo dejaron de contarse en voz alta. En las tertulias de la plaza, cuando los adultos creen que los niños no escuchan, a veces se escapa una frase: dicen que volvió a aparecer, o mi abuela juraba que habló con él aquel día. Y entonces el tema cambia. Pero los ojos de quien lo menciona quedan perdidos, como si hubieran vuelto por un momento a un lugar sin nombre. No hay temor en esos recuerdos, sino un respeto silencioso, como si el mero hecho de evocar ya constituyera una forma de compañía. Y quizás así sea, porque, por más que pase el tiempo, hay cosas que no se debilitan, solo se ocultan hasta que alguien con el corazón dispuesto las trae de vuelta. Una vez, un niño llamado Emiliano comenzó a trazar en el patio de la escuela símbolos que nadie le había enseñado: cruces de 4 puntas, espirales y ojos cerrados. La maestra pensó que sería alguna moda de Internet, pero al preguntarle de dónde salían esos trazos, el niño respondió con naturalidad: soñé con el hombre de las cavernas. Me dijo que recordara. Ella quedó muda, sin saber qué contestar. Su madre contó que esa misma semana él dejó de tener las pesadillas que lo hacían llorar de noche y pasó a dormir con serenidad, esbozando una sonrisa leve, como si alguien lo meciera con el viento. Fue entonces cuando la maestra se percató: el símbolo que el niño dibujaba en sus cuadernos era idéntico al grabado en una roca cercana a la ruta de la mina antigua. Con el paso del tiempo ya no resultaba inusual que alguien dijera haberlo visto, no con los ojos, sino con el cuerpo. Personas que despertaban sintiendo un calor en el pecho, como si en la madrugada hubieran recibido un abrazo. Otros aseguraban haber oído una frase breve, no propia, pero con significado. Y había quienes afirmaban encontrarse con él en sueños, y al amanecer eran distintos. No como si hubiesen vivido una fantasía, sino como si hubieran visto exactamente lo que necesitaban ver. Un jardinero del centro histórico, hombre parco de palabra, le dijo una vez a una turista: si él se te aparece, no preguntes nada, solo escucha. Ella creyó que bromeaba. Sin embargo, 3 días después, dejó una flor blanca en la cima del cerro y se fue entre lágrimas. Afirmó que no necesitaba entender, solo agradecer. Algunos residentes de mayor edad, especialmente quienes habitan cerca de las cavernas de la Sierra de Mindosbub, Santa Rosa, relatan que en ciertas madrugadas es posible percibir cánticos suaves desde el interior de las rocas. No son voces definidas, sino una melodía de ecos y silencio. Quienes las escuchan confiesan que sienten todo el cuerpo calentarse.
como si algo en su interior renegociara su esencia. Una mujer llamada Martina, que perdió el habla tras un derrame cerebral, comenzó a visitar el lugar cada sábado. Se sentaba en completo mutismo por horas. Y en una de esas visitas empezó a tararear una canción desconocida que todos se detenían a escuchar. Desde ese día, la gente dejó trozos de tela bordados en una grieta de la caverna. Nunca vieron quién los recogía, pero siempre volvía a aparecer otro de distinto color, como si alguien invisible los hubiera tocado. Era como si él continuara deambulando por allí, no con cuerpo, sino con una parte suya que el tiempo no pudo arrebatar. Un caminante incansable, un eco que se niega a extinguirse. Un carpintero ciego de nacimiento narró que cierto día esculpía una pequeña cruz y sintió una mano sobre la suya guiando su cincel. No experimentó temor, sino una paz tal que su corazón palpitó en calma. Completó la cruz con líneas perfectas y la guardó en el bolsillo sin confesarlo. Solo años después, cuando su nieto contrajo una enfermedad grave, le entregó la pieza y dijo: «Esto no cura el cuerpo, pero recuerda lo que es eterno». El niño aún conserva la cruz, y la enfermedad, según los médicos, entró en remisión sin explicación. En Mindus, los archivos antiguos de la ciudad, entre páginas amarillentas por siglos de humedad y desidia, existen crónicas de colonos que describían a un extraño de túnica clara que merodeaba por los valles. Uno de los documentos más antiguos, fechado en 1652, relata a un hombre que se negaba a recibir pago por ayudar a los enfermos durante una epidemia. Solo apuntaba: «Ya fui pagado». Jamás se supo quién era, ni de dónde venía. Lo más curioso es que la firma al pie del texto no pertenecía al autor, sino al citado. En tinta desvaída, casi ilegible, se leía: «Yo soy el que recuerda». Dicen que esa hoja jamás fue catalogada y que aparece y desaparece del archivo como si tuviera voluntad propia. Hoy día, mucha gente recorre las calles de Guanajuato sin imaginar que hay más que piedras coloniales e historia en sus muros de colores. Hay pasadizos que no figuran en los mapas, señales ausentes de los tours turísticos y memorias no escritas, pero que siguen vivas. Quien se detiene un instante y escucha el viento entiende de lo que hablo, porque no es algo que se aprende en los libros, sino que se siente en el estómago, en la piel, en los ojos que se humedecen sin razón aparente. Es la certeza de que alguien estuvo allí y quizá sigue estando. No vino a alterar normas, ni a erigir templos, vino a tocar, a evocar, y lo que fue recordado jamás se olvida. Hubo una época en que todo parecía indicar que se marcharía. La gente todavía percibía su presencia, pero era más sutil, como cuando alguien querido está a punto de partir y deja todo dispuesto antes de irse. Un silencio distinto flotaba en el aire. Los perros que solían echarse junto a las rocas comenzaron a aullar al horizonte, y los niños, quienes antes rayaban símbolos por doquier, ahora lo hacían con recato, como quien custodia algo que pronto echará de menos. Una anciana ciega llamada Teodora, respetada por su sapiencia, dijo una vez: «Cuando la brisa cambie de rumbo, él se habrá ido, pero no habrá partido». Nadie comprendió entonces, pero todos sintieron que tenía sentido. El último testimonio concreto ocurrió en una tarde en que el cielo lucía extraño, a medias dorado y a medias melancólico. Un hombre llamado Julián, encargado de mantener limpias las veredas y despejar maleza en torno a las minas vetustas, asegura haberlo visto quieto entre dos arbustos, con su mirada serena de siempre. Cuenta que no parecía mirarlo a él, sino a través suyo, y que antes de desvanecerse, alzó la mano, no en despedida, sino como quien recuerda algo urgente. Tras aquello, cesaron los nuevos símbolos en las piedras. La fuente menguó, y la senda donde solían reunirse perdió el fulgor vespertino que tenía.
No fue tristeza lo que se esparció, fue añoranza, esa que llega antes de que alguien se vaya. Aún así, nadie dejó de ascender al cerro. Las visitas continuaron. Y tal vez por ello, nada se perdió del todo, porque la gente ya no subía para ver, sino para rememorar, para evocar lo que sintieron, lo vivido, y lo que cambió dentro de ellos sin que nadie lo solicitara. Poco a poco, el silencio devino un idioma, y aun quienes jamás habían oído hablar de él, comenzaron a percibir algo distinto en la cumbre. Era como si el suelo absorbiera todo cuanto él dejó, cada gesto, cada mirada, cada instante de su presencia, y lo devolvía a quien se atreviera a llegar en calma. No hubo más prodigios escandalosos, sino un tipo de sanación que solo la fe discreta logra suscitar. Una fe que no requiere justificación para ser real. Hoy, en las escuelas, nadie lo menciona. En los libros no hay capítulos que aludan al hombre de la sombra clara. Pero en la mirada de quienes habitan este lugar, aún es posible hallarlo. Sobre todo cuando el sol desciende y tiñe los tejados de naranja, hay un brillo especial en los ancianos, como si aguardaran el regreso de alguien. Unos pocos niños señalan al cielo al caer la tarde y dicen haber visto al hombre blanco sonreír. Y aunque los mayores atribuyan ello a fantasía, nadie se apresura a desmentir, porque en el fondo todos saben, ciertas cosas no desaparecen, solo se esparcen. Y lo que él dejó, entre valles y túneles, no fue un recuerdo común, fue una herencia sin dueño, un silencio que reconforta. En el sótano de una casa de adobe, a punto de ser demolida, durante una remodelación, apareció una pequeña piedra envuelta en un trapo antiguo. En su interior había un cuaderno de páginas amarillas y una anotación con caligrafía firme. Me dijo que volvería cuando todos olvidaran lo que ya sabían, pero quizá nunca se fue. Junto al escrito, un símbolo de carbón, una cruz de 4 brazos dentro de un círculo. Los obreros detuvieron la obra ese día, no por temor, sino por respeto. Alguien decidió llevar el cuaderno hasta la cima del cerro, lo dejó en una rendija entre las rocas y lo cubrió con guijarros ligeros. Desde entonces, nadie volvió a mencionar el hallazgo. Sin embargo, cada semana aparecen flores nuevas en ese lugar. Nadie revela quién las deposita. Y nadie necesita hacerlo. Quizá nunca volvió como esperaban. Quizá nunca se marchó. Tal vez lo único que quiso legar es eso que aún late. Una calma inexplicable. Un impulso de hacer las cosas mejor. Un silencio que reconforta el alma. Guanajuato sigue vibrante, con sus tonos, sus callejones y su prisa constante. Pero hay algo que permanece inmutable al paso del tiempo. Algo que ni las minas sepultaron, ni los guías ignoraron, ni los siglos devoraron. Algo que respira entre los túneles, camina en los sueños y toca a quien se detiene un instante y escucha, porque el Cristo que pasó por estas tierras no dejó monumentos, dejó señales, y esas señales aún resplandecen.